Hola, hola, muy buenos días a todos los niños y niñas melas que están conectados con esta Escuela de Colores. Dani, ¿cómo estás? Contenta, feliz como siempre de estar un jueves más aquí en esta Escuela Maravillosa de Colores. Definitivamente que llegar aquí, encontrarnos aquí, tú y yo, y con los niños allá que nos ven a través de pantalla, es, mejor dicho, una experiencia maravillosa que disfrutamos muchísimo todas las semanas, igual que todos los profes, ¿cierto, Dani? Y Correcto. sabemos que ustedes también desde casa disfrutan muchísimo. Dani, Bastante. pero definitivamente yo hoy estoy súper feliz. Yo también. ¿Cierto Estoy que sí? bastante contenta. Hoy las profes estamos muy, pero muy felices porque, ¿cómo les parece? Les vamos a contar que una niña súper mela nos envió un reto de una de las clases que tuvimos de artística. Esa sorpresa tan maravillosa que tenemos. Ahí está Eileen Luciana Gómez Rodríguez, que nos envía su reto desde la institución educativa normal superior de Amagá. Miren esa hermosura. ¿Cómo te parece, Me profe encanta. Dani? Se ve la perspectiva. Recuerdo esta clase, fue una clase en la que nos enseñaron a hablar sobre las perspectivas ópticas y Eileen lo hizo excelente. Me dejó motivadísima de llegar a mi casa a hacer mi mano con perspectiva. Sí, definitivamente ahí, exacto. En la clase donde estábamos trabajando esas ilusiones ópticas, recuerden que es eso que hacemos también nosotros, como desde el arte somos capaces de engañar a nuestro ojo y hacer ver que esa mano, en vez de estar ahí de forma plana, pues que está saliendo. Ahí está entonces Eileen, que nos envía su reto, su super mano. Muchas gracias, Eileen, te mandamos besos, abrazos y seguirlos motivando a todos ustedes a que nos envíen los retos. Miren que de verdad es No un momento saben. súper No emocionante. saben lo valioso que es para nosotros que nos manden sus retos. Entonces le damos un abrazo muy grande a Eileen, a su profe, a sus compañeritos por mandarnos esto. No saben, de verdad, esto nos llena muchísimo y nos motiva mucho a seguir enseñando cosas maravillosas aquí en su Escuela de Colores. Y definitivamente ahí tenemos unos artistas en potencia. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Eileen, a la profe, a todos los niños de Amaga que están súper conectados con el programa y seguirlos motivando. Todas las semanas tenemos clases maravillosas, tenemos retos maravillosos que nos dejan los profes, así que seguir aquí porque Claro que no, sí. definitivamente yo me siento muy orgullosa. No hay que perder ese potencial artístico que hay ahí. Sí, definitivamente. Entonces, besos, abrazos para Eileen, para la profe, para todos los niños de Amagá, que en serio estos momentos nos ponen supremamente felices. Y bueno, como ya estamos viendo aquí que tenemos muchos retos para la semana, que los profes nos dejan actividades maravillosas, entonces, papel y lápiz, porque vamos con nuestro calendario de la semana. Bueno, y ahí estaba Me nuestro encantó. calendario de clases que definitivamente... Por ahí ya estaba yo mirando y anotando también la clase que nos corresponde para el día de hoy, para la clase de artística. Cuéntanos, profe, ya de qué nos vas a hablar en ese, además que el nombre es súper llamativo. Bueno, hoy tenemos una clase muy divertida, sí, supremamente divertida, donde vamos a ver el maravilloso mundo de los instrumentos musicales. Vamos a ver cómo se clasifican estos instrumentos, vamos a ver diferentes instrumentos musicales y además cómo a partir de materiales que tenemos en casa podemos también empezar a crear instrumentos musicales y hacer música. Y ahorita que venimos para una época tan bonita, ¿cierto, Sí, Dani? así es. Que ya vamos a cantar novenitas, entonces ahí vamos a estar con esa clase. ¿Y qué tenemos hoy en los colores de la Bueno, paz? la clase Los Colores de la Paz también tiene que ver con un mundo maravilloso que nosotros queremos construir y también tiene que ver como con esa creatividad y eso que nosotros podemos darle a nuestro territorio. El tema del día de hoy es reconstruir nuestro territorio, entonces vamos a estar muy enfocados porque va a ser dos clases muy creativas y las cuales ustedes van a aportar demasiado también. No, definitivamente entonces están. Ya vamos a empezar con estas dos clases maravillosas, pero antes los vamos a dejar con una niña muy mela, así que conéctense ahí que ya viene la clase de artística. María Camila Pineda, esa niña mela de San Jerónimo.
hablar con mi familia, dialogar, o sea, que ellos me den socializar, que me den consejos, me gusta pintar, porque cada vez que estoy aburrida me pongo a pintar, a dibujar, y también me gusta jugar. Yo vivo en el Pomar, casi por el Guayco. ¿Qué me gusta de allá? O sea, que no hay violencia, no hay nada de juzgar. Y ¿cómo es? Y cuando ellos, y me gusta cuando las personas dialogan. Y también me gusta que las personas no sean discretas. Para que el mundo sea mejor es que no tiren las basuras, que no maten los animales, que no tumben los árboles, o sea, que hagan el aseo, pero que no tiren las basuras. En la escuela deservamos todas las plantas, recogemos basuras, barremos, trapeamos, limpiamos todas las matas. En la casa hacemos casi lo mismo, pero organizar las camas, o sea, organizar todo el cuarto, la cocina, todo en la casa. Me gustaría ser empresaria, porque desde cuando yo me di cuenta, eso era como para que las personas trabajaran, no darle como su actividad, o sea, para que ellos tengan la posibilidad de trabajar. Bueno, y vamos a dar inicio entonces con esta clase de artística. Hoy, como les contaba en el saludo, el maravilloso mundo de los instrumentos musicales. Para eso vamos a tener dos metas. La primera meta es reconocer algunos instrumentos musicales según su clasificación y algunas de sus características. Y la segunda meta, identificar la diferencia entre melodía, armonía y ritmo. Entonces vamos a dar inicio con nuestra clase entendiendo un poco qué es eso de instrumento musical. Cuando nos dicen un instrumento musical pensamos en guitarras, pensamos en tambores, pensamos en pianos. Y resulta que los instrumentos musicales son objetos que están justamente construidos con ciertas características para producir música, para que a través de la vibración, de las cuerdas, ellos puedan producir músicas. Entonces, esos instrumentos musicales, digamos que son objetos creados básicamente para hacer música. Y hay unas ciertas, o digamos unas familias grandes de estos instrumentos, o digamos más generales de la clasificación de estos instrumentos. Resulta que cuando hablamos de instrumentos musicales y de todo este mundo de la música, no podemos olvidar algunas de las características importantes o esas cualidades del sonido. Entonces, entre ellas está la altura, la duración, la intensidad y el timbre, que en una de las clases ya habíamos mencionado estas cualidades del sonido, pero que vamos a hacer un repaso hoy, digamos, de una forma rápida. Y cuando hablamos de altura, recuerden que hablamos de esos sonidos que son graves o esos sonidos agudos. Cuando hablamos de sonidos graves, hablamos de las voces que son más así. Y cuando hablamos de sonidos agudos, esas voces que son más así. En los instrumentos sucede lo mismo. Hay unos instrumentos que son de sonidos más graves y otros que son de sonidos más agudos. La duración, cuando hablamos de las figuras musicales, recordemos esa clase, es donde aparecen estas, digamos, estas compañeritas de la música que son figuras musicales, donde nos dicen cuánto dura cada una de las notas, si nos duran 4 tiempos, si nos duran 2 tiempos, 1 tiempo o si nos duran medio tiempo. Entonces, eso también hace parte de las cualidades del sonido. La intensidad también hace parte de esas cualidades, que si son sonidos fuertes o son débiles. Cuando hablamos en términos musicales, hablamos de sonidos forte, de sonidos mezzo forte o de sonidos piano, que son esos sonidos, digamos esa intensidad que es muy bajita, muy bajo volumen.
y el timbre, que es esa cualidad que me permite a mí identificar ese instrumento que está sonando. O incluso cuando hablamos de las voces de nuestros familiares, sabemos sin necesidad de ver cuándo habla nuestra mamá, cuándo habla nuestro papá, porque tienen un timbre particular y eso es lo que hace, digamos, particular, valga la aclaración, ese sonido de ese instrumento o de esa voz de esa persona. Aquí vamos a empezar a tocar unos términos muy importantes, ahorita vamos a profundizar al final sobre ellos, y es la melodía, la armonía y el ritmo. Cuando hablamos de ritmo, hablamos de esa, digamos, esa característica en donde, por ejemplo, estamos cantando una canción cualquiera, estamos en un concierto, estamos en la escuela y empezamos a acompañar con nuestras palmas. Esto que estamos haciendo con nuestras palmas es el ritmo. Si la canción es un poco más rápida, pues digamos que las palmas son un poco más rápidas, pero si es más lenta, las palmas son lentas. Ahí aparece esa característica que es el ritmo. Luego viene la melodía, que la melodía es lo que me identifica esa canción. Cualquiera de las canciones que ustedes tengan favoritas, esa canción, esa melodía que suena es la que identifica esa canción. Y la armonía es la combinación de varios, digamos, en este caso acordes, como cuando yo hago la guitarra, por ejemplo, varias notas que me forman un acorde y es ese piso, por decirlo de alguna forma, que me acompaña a la canción. Ahorita lo vamos a ver al final, vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos y vamos a mirar también cuáles son los tipos de instrumentos que nos permiten hacer estas características. Los instrumentos se clasifican, vamos a hablar aquí de 3 grandes familias, pero digamos que estas familias también se subdividen en otros. Vamos hoy a hablarlos de manera muy general porque digamos que el mundo de los instrumentos musicales es súper amplio, pero vamos a cogerlo, digamos, de una forma general. En la primera familia vamos a encontrar los instrumentos de viento, que son los instrumentos musicales que requieren o para producirse el sonido necesitan del aire, ¿cierto? De que el aire entre a su interior, produzca esta vibración para que el sonido pueda salir del instrumento. Y dentro de esos instrumentos de viento encontramos 2 grandes grupos que son los vientos de madera y los vientos de metal. Entonces cuando encontramos el clarinete, por ejemplo, cuando encontramos las flautas, las zampoñas, eso lo encontramos dentro de ese grupo de maderas. Y los de metal encontramos ya el saxofón, las trompetas. Entonces miren ustedes que también estas grandes familias dentro de ellas mismas se empiezan a dividir porque, como les decía, es un mundo gigante, gigante, gigante y que día tras día va evolucionando. Vamos para la segunda familia, que son los instrumentos de cuerda. Estos instrumentos de cuerda son los que se producen o producen el sonido por medio de la vibración de sus cuerdas. Pueden ser una cuerda, pueden ser 2, en el caso, por ejemplo, de la guitarra que son 6, del tiple que son 12. Y aquí entonces también están divididos en unos subgrupos entre ellos. El primero es las cuerdas pulsadas, aquí nos encontramos con la guitarra. ¿Y por qué pulsadas? Porque vemos que cuando Espinita toca la guitarra, ahorita vamos a hacer un ejercicio con la guitarra, debemos de utilizar nuestros dedos y pulsar las cuerdas para así generar la vibración y que el sonido se proyecte. Encontramos también el arpa. Esos son los instrumentos que son de cuerdas pulsadas. Ahora nos vamos para ese segundo grupo, que son las cuerdas frotadas. Aquí encontramos el violín, el violonchelo, la viola, entonces el contrabajo, por ejemplo, que necesitan de otro elemento y de que sus cuerdas sean frotadas, no pulsadas, sino frotadas, para que el sonido pueda amplificarse. Y las cuerdas percutidas, en este caso encontramos el piano, que el piano lo vamos a ver ahí en varios de estas familias, o pues digamos de estos elementos, porque el piano también tenemos pianos ahorita electrónicos, pero digamos que la base de los pianos eran había como unos martillitos, por decirlo así. Era imaginarnos que hay una arpa atrás del piano y habían unos martillitos que cuando presionaba la tecla, él golpeaba. Entonces por eso es cuerda percutida, porque a través de ese golpecito es que el sonido de este instrumento se proyecta. Entonces ahí tenemos las cuerdas y ahora por último tenemos la familia de los instrumentos de percusión, que es el tipo de instrumentos musicales donde el sonido se origina al ser golpeados, al ser agitados, y bueno, y es la forma más antigua también, o de los instrumentos más antiguos que conocemos. ¿Y por qué? Pues
Bueno, cuando todavía no hablábamos de todo esto de teoría musical, de melodía, de armonía, de pentagrama, pues el hombre tenía esa necesidad también de hacerse, digamos, o de comunicarse, o digamos también de divertirse un poco, y empiezan a aparecer esos instrumentos de percusión. Uno de esos más antiguos es el tambor, que por allá cuando los hombres estaban en la prehistoria, lo que hacían era que empezaron a explorar esos sonidos, y nace el tambor, que fue utilizado más adelante para sus rituales, para todas sus reuniones. Entonces esos instrumentos son los más antiguos. Y esos instrumentos musicales, ya sabemos entonces que es agitarlos o percutirlos, golpearlos para que el sonido aparezca. Aquí les quiero mostrar algo súper importante, y es que tenemos un instrumento que, aunque es un instrumento de percusión, ahorita vamos a ver por qué cuando hablamos de esa clasificación de melodía, armonía, donde ponemos estos instrumentos es tan importante. Y tenemos aquí la marimba de Chonta. Resulta que este instrumento es un instrumento de percusión, pero también a la vez es un instrumento que produce melodías. Y vamos a ver por qué. Vamos a escuchar aquí un poco la marimba. Vamos a ver si lo logramos escuchar. ¿Cómo funciona esta marimba? Esta marimba son unos tubos que están puestos y se utiliza un elemento para golpearlos y él empieza a dar unos sonidos. ¿Qué pasa y por qué es instrumento de percusión? Justamente por eso, porque para que se produzca su sonido se golpea, pero la característica que tiene este instrumento en comparación a todos estos que vemos acá es que con este instrumento podemos hacer melodías, es decir, podemos cantar canciones, poner ese instrumento a cantar canciones y se nos produce esa melodía, pero está clasificado dentro de esos instrumentos de percusión, que ya sabemos cuál es la característica. Entonces ahí está, ustedes también van a explorar a ver esos sonidos que encontramos, que además el sonido de la marimba es un sonido súper bonito, que son tubos, pues porque tenemos en este caso la marimba de Chonta, que es hecho de unos tubos, sí, son como unos tubos, pero son de material natural, entonces tiene un sonido maravilloso. Ahí les voy a dejar también esa inquietud para que ustedes lo exploren. Entonces aquí están esas tres grandes clasificaciones de los instrumentos. Y ahora vamos a pasar a mirar un poquito eso que hablábamos ahorita de melodía, armonía y ritmo. Entonces vamos a pasar acá. Hay unos instrumentos musicales también, pero no es que estén clasificados en otra familia, sino que son los instrumentos electrónicos. Resulta que ahorita con el desarrollo tecnológico, ¿qué ha pasado? Que muchos de esos instrumentos pues se pueden amplificar para hacer conciertos. Yo, por ejemplo, mi guitarra en este caso, si yo voy a cantar aquí con ustedes, pues digamos que hay unos elementos acá técnicos que permiten que el sonido llegue hasta donde ustedes. O cuando vamos a un concierto, si el cantante se parara en el escenario solamente a tocar su guitarra, sería casi imposible de que todo el público lo escuchara. Entonces para eso es que empiezan a aparecer esos instrumentos electrónicos, que son instrumentos tanto de percusión como de cuerda, donde los amplifican y permiten que ese instrumento se escuche. Les decía, aquí por ejemplo encontramos la organeta, ahorita veíamos el piano, que lo veíamos en esos instrumentos de cuerda, pero tenemos la organeta, tenemos los sintetizadores, que son unos teclados que le permiten al cantante o al músico en este caso, que suene su melodía y que todos lo puedan escuchar, incluso hacer grabaciones en estudio. Entonces es, digamos, súper importante esta evolución también de los instrumentos, que permite que todos podamos escucharlos y que podamos disfrutar también de muchos conciertos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia hablando un poquito de estas tres palabras y por qué son tan importantes a la hora de trabajar o de hablar de música. Entonces encontramos la melodía, encontramos el ritmo y encontramos la armonía, y para eso yo me voy a venir a los instrumentos. Vamos a coger lo primero, que es el ritmo. Entonces, les decía ahorita que para hablar de ritmo no necesariamente tenemos que hablar de notas musicales. Resulta que por allá cuando hablábamos de la escala musical, de ese do, re, mi, fa, sol, que la cantábamos por allá, eso es unas notas musicales, pero cuando hablamos de ritmo, el ritmo no necesariamente nos está exigiendo seguir unas notas, nos está exigiendo unas figuras musicales, que recuerden que ahí es el tiempo y es la duración de cada una de esas notas.
Entonces aquí tenemos un montón de instrumentos, miren ustedes que la mesa la tengo llena de muchos instrumentos y para eso vamos a utilizar los instrumentos de percusión. Ya por ahí miramos cuáles son los de percusión, esos que tenemos que agitar, tenemos que mover o golpear para que el instrumento suene. Entonces, de todos los que tenemos acá, ¿con cuál de esos instrumentos podría hacer yo ritmo? Entonces está la maraca, ahí está la maraca, ¿cierto? Que nos está haciendo ritmo, o si vamos a hacer canciones más rápidas, si vamos a hacer canciones más lentas. Ahí está, ¿cierto? Tenemos las claves que miren, súper sencillos de hacer, 2 palitos de escoba, que también con ellas podemos llevar el ritmo, ¿cierto? Tenemos también, ¿qué más por acá? Tenemos estas semillas, que también son instrumentos de percusión, con las cuales también podemos llevar ritmo. Por ejemplo, la canción de Espinita, el principito aviador que se robó mi corazón, desde una estrella me ilumina con amor. Mi voz, en este caso, está haciendo la melodía de la canción y con las semillas estoy haciendo el ritmo. Entonces, aquí los ritmos están, ¿cómo les digo yo a ustedes? Es llevar el tiempo o digamos la velocidad de esa canción, ¿cierto? Vamos ahora con esta segunda característica y es la melodía. Y ahorita les contaba yo cómo es la melodía, lo que estaba haciendo con mi voz. Acompaño, en este caso, o por ejemplo la canción de Sebastián. A Sebastián le gusta la guitarra, a Sebastián le gusta el vacilón. ¿Dónde estoy haciendo la melodía? Con la voz, porque ya esa melodía es la que me hace reconocer a mí que está sonando o la canción del Principito o la canción de Sebastián y cualquiera de las canciones que ustedes conozcan. Y miren ustedes que esta canción me exigía que ese ritmo fuera un poco más rápido. Ahí están entonces esas dos combinaciones, melodías y ritmo. ¿Con qué instrumentos de estos que tenemos aquí en la mesa entonces podríamos hacer melodía? Pues tenemos la flauta, aquí está la flauta. O vamos a hacer la escala. Ahí está. Con la flauta puedo hacer melodía. ¿Con cuál más instrumento de los que tenemos aquí? Está la quena, que es un instrumento andino maravilloso. No lo sé tocar, no les voy a hacer la demostración, pero también van a explorar ustedes cómo suena esta quena, que es muy similar, es una flauta, pero miren que es de un material natural, que eso también le da al instrumento, para mí, otro tipo de magia en el sonido. Y también está, por ejemplo, el ukelele o está la guitarra, que esos instrumentos tienen, digamos, esas dos características. Se puede hacer tanto la melodía como la armonía. Y para entender eso, vamos a mirar qué es eso de la armonía. Entonces, la armonía, estos instrumentos, cuando, digamos, la guitarra, por ejemplo, yo voy a coger la guitarra y voy a hacer un acorde. Miren acá, si yo fuera a hacer melodía, estaría haciendo esto. Ahí está la melodía. Pero la armonía, ¿qué pasa con la armonía? Es la combinación, digamos, de varias notas. En este caso, en la guitarra y en los instrumentos, los llamamos acordes. Miren que yo no solo estoy tocando una sola cuerda. Si fuese a hacer una melodía, miren ustedes, pero voy a hacer la armonía. Entonces son acordes. En este caso, tengo mi acorde de do mayor. Y mire que está compuesto por varias. La guitarra tiene 6 cuerdas y mis dedos están pulsando notas diferentes para formar ese acorde. Eso en el caso de la guitarra, que tenemos que es un instrumento de cuerda. También lo podemos hacer con el ukelele, que recuerden que tienen esa característica de hacer melodía y armonía. Entonces, ahí estaba el do con la guitarra.
y aquí está, en este caso, con el ukelele. Y miren ustedes cuando hablábamos de esas cualidades del sonido. ¿Escucharon el sonido de la guitarra? Miren el sonido del ukelele. Cuando hablábamos de esas cualidades, ¿qué será? ¿Este ukelele será grave o será agudo? Vamos a ver, van a responder ustedes allá en casa. Es más agudo. Miren ustedes que incluso el instrumento es más pequeño. Este ukelele tiene 4 cuerdas, en este caso que están afinados de forma diferente a la guitarra y que también aquí estamos haciendo acordes. Mis dedos marcan una nota y al sonar todas las cuerdas suena ese acorde que me permite a mí interpretar canciones. Este instrumento, el ukelele, también lo podemos utilizar para hacer melodías y para hacer armonías. Y tenemos el piano, bueno, que este piano que tenemos acá es un pianito donde también a partir del piano podemos hacer tanto melodías como armonías. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un acorde acá, el acorde de Do mayor. Ahí estaríamos haciendo ¿qué? Armonías. Y si ustedes miran acá un poco la imagen que tenemos en el tablero, vemos que aparecen varias líneas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no solamente tocamos una sola nota. Cuando yo voy a hacer melodías, toco una sola nota y empiezo ahí a unir esas notas de una forma que me identifique ese sonido que estoy produciendo. Pero la armonía lo que hace es la unión de varias notas de una forma armónica, porque esto es supremamente importante. Cuando ya ustedes empiecen a estudiar un poco más de la música, de adentrarnos en ese mundo maravilloso, se van a dar cuenta que yo no puedo tocar simplemente coger la guitarra. Y vamos a hacer el ejercicio con la guitarra. Yo voy a hacer la guitarra, voy a empezar a hacer esto. ¿Será que yo aquí podría cantar una canción? Por ejemplo, voy a cantar El Principito Aviador. ¿Qué pasa? No está sonando armónico, ¿cierto? No hay una armonía porque están, digamos, de cierta forma, todos esos sonidos de una forma desordenada. Y necesito ordenarlos y armonizarlos para que esos sonidos suenen igual. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el acorde de Do mayor, ese acorde de Do mayor tiene unas notas que están ubicadas de forma armónica y que suenan bonito a nuestro oído para que digamos que ese acorde pueda sonar y pueda ser agradable a nuestro oído. Pero entonces eso pasa con cada una de las notas que hacemos y cada uno de los instrumentos. Y esos instrumentos tienen, digamos que, características y técnicas diferentes de tocar. Ustedes han escuchado mucho esa canción del Principito, la han escuchado que Espinita se las ha cantado con la guitarra, pero vamos a ver cómo suena esa canción del Principito si la cantamos con el ukelele. Ya saben ustedes, mi voz va a ser la melodía y con el instrumento voy a hacer la armonía. Entonces miren el acorde de Do mayor. Recuerden que este ukelele tiene solo 4 cuerdas. Miren que cuando yo tocaba la guitarra utilizaba otra posición diferente. En este caso solamente toco una de las cuerdas. Y aquí ya, la combinación de estas me está haciendo esa nota de Do mayor. Entonces vamos a cantarla con el ukelele. Tuve un buen amigo en el desierto un tiempo atrás. Venía de una estrella muy lejana. Me enseñó a cuidar y a respetar a los demás y a guardar los amigos en el alma. Era un pequeñito muy alegre como tú. Yo estaba enamorado de una rosa. Tenía un zorro amigo y algún par de baobabs que podaba al despertar cada mañana. El principito aviador que se robó mi corazón desde una estrella me ilumina con amor. El principito preguntón siempre alegre y juguetón bajó a la tierra a enseñarnos su lección. Bueno, ahí estaba ese pedacito. Ustedes notaron que al principio la profe Jasmine se estaba perdiendo por allá en un acorde. Ahí se nos apagó el piano. Se estaba perdiendo en un acorde y ¿qué pasaba? Como que el oído, ay, no,
está sonando extraño la canción. Eso pasa tanto cuando el instrumento no está afinado o cuando estamos pulsando las cuerdas y la nota que no va acorde a esa melodía. Miren ustedes que la música es un conjunto de todo, todo tiene que estar de una forma organizada, muy bonita para que sea agradable a nuestros oídos. Entonces ahí exploramos un poco de esos instrumentos. Pero ahorita yo les contaba a ustedes que íbamos a dejar un reto, bueno, una invitación. Vamos a hacer una invitación que sé que nos vamos a divertir mucho y es a crear instrumentos, pero a partir de elementos reciclados que tengamos en casa. Aquí sí les voy a contar algo, aunque hay muchas personas, muchos músicos que son maravillosos, que han hecho una exploración de este material y que ya digamos que tienen la música en sus venas, son capaces de, a partir de material reciclado, hacer instrumentos que hagan melodías y armonías, pues la invitación para nosotros va a ser hacer instrumentos con los que hagamos ritmo. ¿Por qué? Porque ya ustedes vieron. Si yo, por ejemplo, cojo este instrumento musical y no lo tengo en la afinación que es, el instrumento no me va a sonar bonito. Entonces, para lograr hacer eso con materiales reciclados, digamos que es un poco más complejo. Entonces, la invitación es a que vamos a utilizar los materiales que tengamos. Hay un instrumento que a mí me parece maravilloso y que lo pueden hacer ustedes también en casa, explorando con botellas que van a tener ciertos niveles de agua y depende el nivel de agua que ustedes le pongan a la botella, el sonido va a estar o más grave o más agudo y realmente nos va a llegar a dar una nota. Entonces, mírenlo ahí están las botellas afinadas. Ese instrumento, hay muchas personas que exploran con este tipo de materiales y lo que hacen es que logran crear unas orquestas y unos grupos maravillosos a partir de esos instrumentos. Pero acá, por ejemplo, ahorita que se viene esa época decembrina, tenemos las maracas. Miren, yo la tengo así, sin ninguna decoración, para que ustedes vean la forma. Una botella, semillas, podemos meterle frijoles, podemos ponerle chirillas, podemos ponerle arroz, lentejas, lo que tengamos en casa y luego decorarlas de una forma bien especial, bien bonita. Y miren, nos va a funcionar, es un instrumento de percusión. Ahí está, ¿cierto? Esto es, digamos que los más fáciles, esas maracas. Miren, por ejemplo, también acá, este fue un regalo que me hicieron hace muchos años, pero es un instrumento también, un sonajero, un cascabel, que miren que es con la parte de abajo de una lata de cerveza o de gaseosa, ¿cierto? Ahí está la lata, se encapsula aquí las semillitas y empiezan a sonar. Miren, tiene la parte de arriba, miren que acá está, y acá está la parte de arriba, y es en este lugar donde se introducen las semillas y suenan. Y así podríamos explorar con muchos tambores. Miren, un tubo, simplemente un tarro de leche y una bomba en este caso. Entonces, la invitación es a que ustedes exploren con todo ese material que tienen en casa, con todo eso que a veces consideramos basura y que ahorita se nos es tan fácil. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar de una manera muy especial, que son como, digamos, podríamos llamarlo que son las panderetas, y eso le van a preguntar a los papás, a los abuelos, que eran con los sonajeros que se acompañaban las novenitas hace mucho tiempo. Ahí con la ayuda de un adulto, ¿qué hacemos? Vamos a aplastar las tapas de gaseosa con una piedra, con un martillo, luego que las tengamos todas aplastaditas, les hacemos un huequito en el centro con un clavo y las vamos a unir. Y cuando unimos esas tapas, se produce un sonido como el de un cascabel, como el de una pandereta, y ahí tenemos ese sonajero. ¿Listo? Entonces, ahí, mejor dicho, quedó esa invitación para todos. Vamos a ver qué nos trae Espinita y nosotros aquí vamos a estar súper conectados con ustedes también, esperando que nos envíen esos retos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! Niños melos y niñas melas, instrumentos musicales, ¿cuál tocan ustedes? Que vivan los instrumentos que nos brindan energía para llenar cada espacio de inigualable alegría. Una trompeta o un bajo, un violín, un clarinete, que se conserven las manos de aquel que los interprete.
porque el mundo entero tiembla cada que un poeta agarra el valor de su mensaje al compás de su guitarra. Cada lugar del planeta tiene sus sonoridades gracias a los instrumentos y particularidades. Que vivan los instrumentos de toda esta gran esfera, porque al igual que los sueños, nuestra música es viajera. Aprender y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Componer no es tan fácil, definitivamente uno tiene que estudiar mucho, pero mucho. Es que vean, les quiero contar que aparte del Principito, que es mi libro favorito de todo el mundo mundial, imagínense que mi abuelito me leyó un libro que se llama Momo. Y me pareció una historia muy bonita porque es de una niña que está por allá en una gran ciudad que vive por allá abajo de un anfiteatro y esa niña crea magia a su alrededor. Entonces, cuando terminé la historia, yo le dije a mi abuelito, bueno, voy a hacer un reto y voy a componer una canción con todas esas clases que hemos visto con la profe Yasmín. Y entonces estaba saliendo algo más o menos así, decía, en una gran ciudad vivía una pequeñita, su nombre era Momo y siempre jugaba a las escondidas. Y por ahí más o menos va la canción, porque resulta que Momo era una niña que le gustaba jugar mucho a las escondidas. Pero imagínense que nos está llamando Maximiliano Zapata. Maxi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ay, Maxi, súper bien. Aquí intentando componer una canción, pero es que eso de la música es muy difícil, hay que estudiar mucho, ¿cierto? Sí, señora. Maxi, ¿de dónde nos llamas? Desde el municipio de Amagá. ¡Ay! O sea que tuviste... Yo estaba viendo ahorita la clase y vi que había una niña muy linda que nos mandó también un reto aquí a la escuela de colores. ¡Ay, qué rico! Muchos saludos a todos esos niños de Amagá. ¿Y en qué grado estás, Santi? En quinto. En quinto. Oh, o sea que ya casi vas para Maximiliano, ya casi vas para el lado de bachillerato, ¿cierto? Sexto, eso ya es bachillerato. Sí, señora. Ay, Maximiliano, ¿y qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta la música? Sí, señora. Bueno, y de la clase que vimos hoy, por ejemplo, de esa familia de esos instrumentos, ¿cuál fue la familia que más te gustó? ¿Los de percusión, los de cuerda, los de viento? Los de cuerda. ¿Cuál de todos? Hay uno en especial. El piano. ¡Ah, el piano! Claro, porque la parte de atrás del piano tiene cuerda, ¿cierto? ¡Ja! Sí, señora. Sí. ¿Tú alguna vez has visto algún piano de esos que se tocan así con un martillito atrás y le da las cuerdas? ¿Qué es tin? ¿Te has visto? No, señora. ¿Nunca lo has visto? No. Bueno, te cuento, Maxi, que a veces en los museos o en las casas de la cultura, normalmente en muchos municipios tienen pianos donde se puede ver eso. Por ejemplo, en el caso de Marinilla, en mi municipio, hay un piano que fue de un pianista muy famoso en Marinilla y está el piano en la parte de atrás abierta, entonces uno puede llegar y tocar la tecla y ve cómo
ese martillito le da tin, tin, y produce el sonido. Eso es muy interesante, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y qué te gusta hacer normalmente a ti en la vida cotidiana? Dibujar, ver televisión, jugar, ¿Y qué es lo que más te gusta dibujar, Maxi? anime. ¡Anime! ¡Ay, tan chévere, cierto! Y eso es muy difícil. Ah, A veces es complicado. ¿qué es lo más difícil, por ejemplo, de dibujar un anime? Los ojos, el pelo. Ay, ¿y tú viste la clase de caricatura que tuvimos con la profe Yasmín? No, señora. Ay, entonces la vas a buscar, porque imagínese que la profe Yasmín, uy, yo estaba aprendiendo y ay, imagínese que hice unos personajes así muy bonitos, porque ella ahí nos da unos tips para aprender a dibujar caricaturas y animes también, y cómo a partir de un círculo y hacer como una cruz en el rostro, se hacían unos rostros maravillosos y era más fácil, porque a mí también me parece muy difícil. Cuando uno va a dibujar un ojo, o cuando uno va a dibujar la nariz, o cuando uno va a dibujar la boca, que le queda la boca como más abajo, ¿cierto? Sí, señora. Ay, Maxi. Ah, bueno, Maxi, o sea que tú has mandado retos aquí a la clase de profes Melos, a la escuela de colores. No, pero me gustaría mandarlos. Envíanos los retos, porque mira que toda la semana los profes dejan unos retos maravillosos y qué rico que en algún momento podamos ver ese artista, ese dibujante que es Maximiliano, para que nos muestres también todo eso que haces. ¿Listo, Maxi? Sí, señora. Maxi. Yo ¿Cómo, un Maxi? día de estos buscando los dibujos. Sí. Sí, señora. Ah, bueno, Maxi, entonces ahí vamos a estar súper pendientes aquí conectados y yo voy a estar súper ansiosa de mirar tus dibujos. Maxi, ¿le quieres dejar un saludo a alguien, a la profe de la escuela, a tus compañeros, a tu familia? Sí, señora. A mi profe Nora, a mi profe Gloria Molina y a mi familia que me está viendo en este momento. Maxi, ¿en qué colegio es en el que tú estudias? En la institución educativa Alejandro Toro. Ay, bueno, entonces les mandamos besos y abrazos a todos esos niños de esa institución y invitarlos a que sigan conectados con esta escuela de colores. Maxi, pilas pues, vea, voy a estar esperando los dibujos tuyos. Bueno. Bueno, Bueno, también les quiero mandar un mensaje. Sí, cuéntanos. El mensaje que les quiero dejar es que practiquemos los instrumentos musicales porque nos ayuda a expresarnos y nos estima la creatividad y la imaginación. Tienes toda la razón. Y ahorita, Maxi, que viene la época de las novenitas, ¿cierto? Sí, señora. ¿Tú alguna vez, por ejemplo, por tu cuadra o por tu barrio, allá hacen novenitas? Sí, ¿Y se también en mi escuela, Y se reúnen todos los niños a tocar los instrumentos, ¿cierto? claro. Entonces, ahí está, ese reto que nos dejó la profe Yasmín de hacer unas maracas, por ejemplo, con botellas y utilizar arroz, utilizar frijoles, utilizar lentejas o esas bolitas negritas que se llaman chirillas para poder hacer sonar esos instrumentos y de verdad que tienen un sonido mucho más bonito. Y esa invitación tuya, Maxi, muchas gracias porque sí, realmente es eso, practicar con los instrumentos, a elaborarlos también para que siga creciendo nuestra imaginación y nuestra creatividad, ¿cierto? Sí, yo un día hice un tambor con un tarro de leche. Ay, ¿cómo lo hiciste? Cuéntanos. Yo lo hice con foamy, lana, una tela, el tarro de leche y con unos palos para que suene. Ay, Maxi, claro, ¿y sí sonaba? Sí, ¿Y tú en sabes? este momento lo tengo acá. Suénalo, a ver, ponlo a sonar. Claro, un tambor, suena como un tambor. ¿Y de qué familia es que haces ese tambor, te acuerdas? De la acción. Percusión, muy bien, Maxi. Y además hay algo súper importante, Maxi, ¿y por qué en un tarro de leche? Si, por ejemplo, nosotros pusiéramos eso, no sé, digamos por ejemplo, en un pedazo de tronco no nos sonaría porque necesitamos, así como la guitarra que tiene su boca aquí y que es huequita por dentro, eso es lo que hace que ese sonido se pueda amplificar y pueda sonar, ¿cierto?
Sí, Y seguro que si lo haces en un tarro más grande, te va a sonar un poco más diferente. Ese sonido va a cambiar un poquito porque dependiendo también ese tamaño que tengamos del tarro, va a sonar diferente. sí, señora. Ay, Maxi, entonces sería muy rico que nos mandaras la foto de tu tambor o tú ahí tocando con ese tambor así haciéndolo sonar para que los niños vean, porque además me dices que utilizaste lana y foamy, ¿cierto? Sí, señora. Seguro Yo un día de estos también te lo mando. Hágale pues, seguro te quedó súper lindo, Maxi. Sí. Bueno, aquí lo vamos a estar esperando, Maxi, te mando besos, abrazos y sigue ahí conectado. Y mira, yo voy a estar aquí pendiente de Profes Melos hasta que pueda ver esos dibujos que haces y esos instrumentos que hiciste. ¡Listo! ¡Chao! Chao. muchas ¡Chao, gracias. Maxi! Ay, no, es que si ven que a partir de esos materiales reciclables se pueden hacer instrumentos musicales. No es basura, no. Eso podemos reutilizarlo y convertirlo realmente en arte. Y estamos aportando un poquito a nuestra planeta Tierra, a esa casita en común que tenemos todos. Ay, no, pero a ver, yo voy a seguir aquí. Ahí estoy haciendo ¿qué? ¿Se acuerdan cómo era que se llamaba eso? En una gran ciudad, haciendo la melodía. Y si voy a hacer la armonía, en una gran ciudad vivía una pequeñita, su nombre era Momo y siempre jugaba a las escondidas. Y resulta que en ese lugar aparecieron unos hombres grises. Eran unos seres malvados que se robaban el tiempo de todas las personas. Entonces estaba pensando en algo así. Un día sin pensar llegaron los hombres grises y a Momo y a sus amigos. Y ahí tendría que pensar en más frases que rimen. Miren ustedes cómo se puede ir construyendo una canción a partir de una historia, a partir de algo que nos esté pasando y a partir de esos instrumentos con los que podemos acompañar. Yo voy a seguir componiendo mi canción de Momo porque le prometí a mi abuelito que la iba a componer y luego yo vengo y se las canto. Así que, bueno, vamos a esperar los retos de ustedes y yo voy a seguir con mi reto acá. ¡Chao, chao! La naturaleza. Estar con mis compañeros y estudiar. El proyecto es de lo de telescopio en casa, escolar. Aquí podemos ver cómo se forma. Aquí podemos ver la cosa de la lupa para observar bien. Aquí el desenfoque, como lo tenemos acá. Y los tubos, eso lo hicimos con tubos. Porque uno puede observar otras cosas que no podemos ver cerquita. Entonces cuando observamos del telescopio, podemos ver las cosas cerquita, observarlas. Jugar con mis amigos. Montar cicla por ahí, aprender de esto, estudiando con el profesor, leyendo libros, aprendo más cosas, ver en el celular cosas y jugar con mis compañeros, montar bicicleta,
jugar fútbol. La naturaleza, todo. Los animales, ir a caminar para cualquier parte, las montañas. Que sigan estudiando para que sigan adelante, aprendan muchas cosas más. Muchas cosas pueden ser profesionales, pueden tener empresas. Hola, hola a todos esos niños y niñas melos y melas que se conectan a su clase de Los Colores de la Paz. El tema que nos corresponde para hoy es muy interesante y muy importante para recoger todas esas ideas que hemos ido construyendo sobre los colores de la paz. ¿Y cuál es el tema? El tema es reconstruyamos el territorio de colores. Vamos a utilizar todos esos colores que hemos ido aprendiendo durante nuestras clases. La meta de la clase de hoy es identificarnos como principales constructores y reconstructores de paz en nuestro territorio antioqueño o en el territorio en el que estén en este momento viendo este programa. Lo primero que tenemos que aclarar para hablar de reconstruir el territorio es hablar sobre construcción de territorio. Y necesito que nos memoricemos esto porque lo vamos a utilizar para el resto de nuestras vidas. Premisa importante. El territorio se construye. La realidad tal cual la conocemos, el contexto en el que vivimos y en el que nos movemos, no está ahí dado por azar. No es que nosotros nos tiraron en un lugar y ya estaba todo hecho, ya estaba todo bonito, todo acomodado, no. Resulta que ese territorio en el que nacemos, en el que nos criamos, en el que crecemos, ese territorio fue necesario construirlo. Y no solo me refiero a los edificios y a la infraestructura, que es obvio que alguien tuvo que construir esos edificios. Me refiero a las dinámicas, a las calles, a cómo nos movemos, a las costumbres que tenemos. Todos esos elementos que componen nuestro territorio son elementos que los seres humanos han ido construyendo a lo largo de la historia y que nos permiten conocer las cosas como las conocemos en este momento. Entonces, 3 elementos importantes en torno al territorio. Lo primero es que el territorio hace parte de nuestras vidas, hace parte de nuestra realidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que influye directamente. Las prácticas y dinámicas de mi territorio me determinan como persona y cambian mi realidad. Es decir, yo puedo nacer en un lugar y tener una realidad distinta si nazco en otro lugar. Imaginémonos en este momento la posibilidad de escoger dónde nacer. ¿Y qué tal si nosotros nos planteamos nacer en un lugar completamente distinto al que nacemos? Y crecer y desarrollarnos en ese otro lugar distinto, con otras creencias, con otra cultura. Seguramente eso que nos gusta, eso que nos hace identificarnos como personas, cambiaría con el tiempo y según ese territorio. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ese valor que tiene el territorio en nuestras vidas y en nuestra realidad. Otro elemento importante sobre el territorio es que el territorio se construye. La realidad que conocemos la vamos construyendo poco a poco con nuestras familias y en nuestra comunidad y que por lo tanto construir nos convoca a todos y todas, es decir, todos aportamos a darle sentido y forma a esa realidad, a ese territorio tal cual lo conocemos. Es muy importante que tengamos esto en nuestras mentes durante todo el momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando las dinámicas de violencia destruyen nuestro territorio? ¿Qué ocurre en estos escenarios? Es necesario ya no construir porque ya está construido algo que fue destruido, sino es necesario reconstruir. ¿Qué quiere decir reconstruir? Quiere decir reparar o volver a construir el territorio que fue destruido, deteriorado o dañado por esas dinámicas de violencia. Entonces, ya entendemos la distinción entre construcción y reconstruir. Reconstruir implica volver a construir sobre lo que ya está, sobre las bases de lo que ya está construido. Entonces, con esa premisa de que nosotros somos constructores y reconstructores, tenemos que entender también que está en nuestras manos transformar la realidad que conocemos.
si tal vez en nuestra comunidad o en nuestro territorio hay una dinámica de violencia que no nos gusta, está en nuestras manos y tenemos la capacidad de transformar esa realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a ofrecer unos elementos y así como un rompecabezas vamos a ir reconstruyendo nuestro territorio con estos elementos. Estos elementos no necesariamente tienen que ir de manera secuencial o tienen que ir en un orden específico, pueden ocurrir en todo momento, pero es importante tenerlos en cuenta y no saltarnos ninguno de esos elementos porque depende de esto que nuestro territorio pueda ser reconstruido en paz de manera estable y duradera. Entonces, uno de esos elementos que es muy importante es parar la violencia y garantizar la protección de la dignidad. Esto me gusta relacionarlo mucho con los primeros auxilios. Cuando nosotros estamos viendo sobre primeros auxilios y nos dicen que podemos ayudar a las personas que han tenido un accidente o que han pasado por una crisis, nos indican que es muy importante tener en cuenta la protección de esa persona y de nosotros mismos. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de garantizar que la persona no vuelva a accidentarse o no vuelva a sufrir alguna situación. Entonces, ante un escenario de reconstrucción es muy importante hacer un alto, tomar las medidas correctas, así como lo vemos en la imagen, que hay un chaleco, que hay unos cascos. De esa misma manera tenemos que hacer un alto y protegernos y proteger a los demás de esas dinámicas de violencia, dándole fin y deteniendo esas dinámicas y también garantizando el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todos y todas. Esto es prioritario a la hora de reconstruir nuestro territorio. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta es reparar el daño que se ha generado y así como lo vemos en estas dos imágenes, tenemos un territorio que se ve destruido, que se ve dañado y pasa a ser un territorio que se reconstruyó, que está mucho mejor. Y así como ocurre con nuestra infraestructura, con los edificios de nuestro territorio, cuando hablamos de violencia nos enfocamos mucho en la afectación que le genera esto a las personas. Entonces esos corazones que están rotos por la violencia tenemos que repararlos, tenemos que curarlos, tenemos que sanarlos y en eso consiste reparar. ¿Por qué? Porque esas personas que han sufrido de alguna manera la violencia se han visto frustrados en sus proyectos, en sus anhelos, en sus ideales, entonces es necesario curarlos y volver a restablecer todo a un punto inicial o acercarnos lo más que se pueda a ese punto inicial, por muy difícil que parezca. Aquí me voy a detener un momento porque resulta que la reparación no es solo un elemento que tenemos que tener en cuenta nosotros como constructores de paz, sino que además es un derecho enfocado a las víctimas que han sido afectadas por esta nueva dinámica de vulneración a sus derechos. ¿Y por qué es importante? Porque es necesario aliviar el dolor que han sufrido estas personas o esta comunidad en general. Entonces aquí hay tres elementos. Uno, que nos va a ayudar a reparar a las víctimas, es reconocer el daño que se les ha causado, y de esto ya hemos venido hablando durante nuestras clases. También es importante ayudarlos a reconstruir su proyecto de vida que se vio frustrado por la violencia. Importante es garantizar la dignidad y los derechos humanos de estas personas. Tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, pero aquí lo vamos a enfocar específicamente a las personas que ya han sufrido un daño. Cuando yo hablo en el apartado anterior sobre proteger la dignidad de las personas, me refiero a todos y todas, inclusive las personas que están ahí para ayudar a recuperar el territorio. En este caso nos vamos a enfocar en las víctimas. Y resulta que en nuestro país, en Colombia, hay algo que conocemos como la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448 del 2011. Esta ley establece esas medidas necesarias para reparar a las víctimas y la organización encargada de garantizar esta reparación es la que tenemos en pantalla, que es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, o también conocida como UARIF, así rápidamente, por sus siglas. Esta organización es una apuesta del Estado por garantizarle a las víctimas, junto con la comunidad y junto con los victimarios, la reparación al daño sufrido por la violencia. Y aquí les voy a mencionar rápidamente algunas de esas medidas que establece la Unidad de Atención para la Reparación con el objetivo de resarcir el daño causado a las víctimas. Entonces la primera, y lo que yo quise ejemplificar aquí es como una construcción, como si fueran ladrillos, como si fueran bloques. Entonces vemos que si esto fuera un edificio o una estructura, seguramente sería el piso porque le hacen falta bloques.
Entonces a la hora de reparar nosotros tenemos que volver a colocar esos bloques que se han perdido. Y uno de esos elementos es la restitución. ¿Y en qué consiste la restitución? La restitución consiste en volver a la situación en la que se encontraban antes, como devolver lo que se perdió. Muchas veces cuando hablamos de restitución en nuestro país nos enfocamos a restituir tierras, porque muchas personas por la violencia perdieron sus tierras, perdieron sus casas, entonces a la hora de repararlas es necesario devolverles esa tierra. Y muy importante porque gran parte de las situaciones que han causado conflicto en este país ha sido por el territorio. Entonces eso es restitución. Y nos vamos con la siguiente medida de reparación. Entonces la siguiente es rehabilitación. ¿Y en qué consiste la rehabilitación? La rehabilitación, como nosotros hemos hablado, que las víctimas normalmente terminan con su corazón roto después de un acto de violencia, pues la rehabilitación está enfocada en sanar ese daño causado, no solo a sus corazones, sino también en sus mentes, a su cuerpo en general. Puede demorarse el tiempo que se tenga que demorar y la rehabilitación no solo es para la víctima directa, sino también puede acceder a ella las familias y la comunidad en general. La siguiente medida de reparación, entonces, son la medida de satisfacción. Esto está enfocado más que todo a un acto simbólico que lo que busca es devolverle la dignidad a la víctima que se perdió. Y es muy importante tener en cuenta todos esos elementos que hemos tratado en las clases porque esos son medidas de satisfacción. El garantizar la verdad, la justicia, promover la memoria, son elementos que le ayudan a las víctimas a recuperar lo perdido y a sanar el daño causado. Otra de las medidas es la medida de indemnización y esta lo que hace es que muchas veces es muy difícil, digamos que compensar físicamente el daño causado, pero sí se puede compensar monetariamente en proporción. Entonces en eso consiste la indemnización. Por medio del dinero y asesoría de cómo invertir ese dinero, se le entrega a las víctimas algo que busca compensar el daño causado. Y finalmente tenemos una medida que se llama garantías de no repetición. Y esta consiste en que el Estado y la sociedad realizan un esfuerzo especial y un compromiso especial porque los hechos que generaron esa violencia no se repitan y no se vuelva a vulnerar los derechos de todos y todas. Entonces estas son algunas de las medidas de reparación que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de reconstruir nuestro territorio. Las medidas de reparación no siempre son las mismas y no siempre las víctimas las reciben de la misma manera. Esto dependerá en parte del daño y de la voluntad de las víctimas por recibir reparación. Y eso se conoce como proporcionalidad, es decir, que se le asigna una medida de reparación en proporción al daño causado, porque muchas veces es muy difícil, digamos que, compensar tal cual el daño de manera física o volver a las cosas en un punto inicial. Entonces es necesario en proporción reparar a las víctimas. Y aquí les voy a dejar un mensajito que también quiero que se lleven hoy en esta clase y es: reparar a las víctimas es construir paz de colores. Vamos a compartir este mensaje con muchas personas y lo vamos a agendar nosotros como agentes de paz. Entonces tenemos esto de las medidas de reparación y vamos a continuar con esos elementos que nos ayuden, que nos van a ayudar a reconstruir nuestro territorio. Y aquí viene algo que está muy relacionado con lo que hemos venido hablando y es resolver el conflicto. Para eso nosotros ya hemos hablado en otras clases sobre la resolución de conflictos y aquí yo quise hacer como un resumen de todos esos elementos que le permiten a la paz ser de colores y que nos van a servir para resolver el conflicto. Entonces tenemos por un lado la importancia de la empatía, de ponerme en el zapato de los demás o, como lo vimos en clase, utilizar los lentes de los demás. También tenemos la importancia del reconocimiento, que es reconocer el rol y la diferencia de las personas que componen ese territorio y que sabemos que muchas veces al encontrarnos con maneras de ver el mundo distintas, esto puede generar conflictos, entonces el reconocimiento nos va a servir para solucionar el conflicto. También tenemos aquí algo que es el respeto a la diversidad, que está muy relacionado al reconocimiento, y dos elementos que son importantísimos en cualquier proceso de solución de conflictos y es el diálogo y la escucha. También lo vimos en una anterior clase y recordamos la importancia de sentarnos todos y todos a dialogar, que también tiene que ver con ese otro elemento que es la participación, y es incluir
a la mayor cantidad de personas posible o la mayor representación posible de personas en ese diálogo que busca darle una solución al conflicto. Y también tenemos dos elementos que hemos visto en clase, que es justicia y perdón, necesarios para superar el conflicto. Y aquí voy a explicar algo muy importante. Cuando yo les digo en un momento de la clase, vamos a parar las dinámicas de violencia, parar las dinámicas de violencia no necesariamente implican resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque recordemos que esa violencia surge a raíz de otras causas, de algo de mucho más fondo, que son, por ejemplo, diferentes maneras de opinar, diferentes maneras de ver las cosas, de analizar el territorio o de querer hacer algo diferente con el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos darle un fin a la violencia, pero aún así esos diferentes puntos de vista, ese conflicto va a seguir ahí. Entonces, si nosotros no buscamos la raíz del conflicto e intentamos solucionarlo utilizando estos elementos, va a ser muy difícil lograr reconstruir nuestro territorio y tener un territorio en paz, que es lo que todos queremos y anhelamos. Entonces, esto es muy, muy importante que lo consideremos a la hora de reconstruir el territorio. Y otro elemento trascendental es diseñar un nuevo territorio. ¿Por qué es importante diseñar un nuevo territorio? Muchas veces hemos visto que los estados o llega alguien a proponer cosas interesantes a nuestra comunidad. ¿Y qué pasa? Nosotros dejamos que realicen ese proyecto, pero no opinamos, no intervenimos, no participamos. Entonces llega un punto donde no nos sentimos parte de ese territorio. Y yo no sé, chicos y chicas, si tal vez en algún momento de sus vidas a ustedes les ha ocurrido que llegan a un lugar y como que se sienten incómodos e incluso podemos decir, yo como que no me siento aquí, no me siento parte de este lugar, no siento que pertenezca aquí. Y eso nos puede pasar si omitimos este paso. ¿Por qué? Porque el diseño implica que todos y todas aportamos esa idea o ese deseo de un territorio diferente. Pero es necesario escuchar todas las voces, todas las opiniones, para que todos podamos sentirnos acogidos en nuestro territorio. Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos plantear es, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Qué territorio queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo vamos a lograr eso entre todos? ¿En qué lugar está la paz? Y esta pregunta es muy clave porque perfectamente podríamos diseñar un nuevo territorio donde la paz no cobre relevancia y pues esto no va a ser muy útil porque vamos a volver a esas prácticas de violencia y esa no es la intención. Entonces es muy importante darle en ese diseño a la paz el lugar que corresponde y también preguntarnos quiénes harán esto realidad, porque nos pasa mucho en muchos proyectos que emprendemos que queremos algo, pero nadie lo hace. Entonces, si nadie lo hace, se queda en un querer. En ese diseño, ese nuevo territorio, es muy importante respondernos a esa pregunta y respondernos a nosotros mismos qué rol voy a cumplir yo en esa nueva construcción del territorio. Y listo, después de tener como esos elementos en cuenta, ¿qué sigue? Ponerlo en práctica, ponerlo en marcha. Y muy importante, vincularnos todos y todas. Cambiar la manera en la que estamos viendo el territorio, tomar la decisión de transformar ese territorio construyendo paz. Entonces es hora de la paz para que todos y todas aportemos a la reconstrucción. Y ahora quiero que hablemos un poco de, bueno, cómo es ese territorio, cómo es esa reconstrucción del territorio que queremos y que anhelamos. Entonces, es muy importante aclarar que, bueno, para poder construir un territorio, ese territorio tiene que ser un territorio sin discriminación. Desde el proceso de diseño y desde el proceso de reconstrucción tenemos que garantizar la mayor participación posible, convocar al mayor grupo de personas o a la mayor representación posible de personas para que ese territorio sea un territorio donde todos nos sintamos bienvenidos y donde tenga yo cabida y no sea necesaria, digamos que la violencia para que me escuchen, para hacerme notar. Aunque nunca bajo ninguna circunstancia la violencia se justifica, pues sí podemos garantizar que en ese territorio la violencia sea una probabilidad cero. Y para eso, importante, un territorio sin discriminación, donde todos participemos. Y vamos a reconstruir entonces un territorio de colores que tiene que ver con ese elemento de participación. ¿Y por qué la clase de hoy y la invitación de hoy es a construir un territorio de colores? ¿Qué significa de colores? Resulta que nosotros lo hemos venido hablando en varias clases
Y es que cada persona es diferente, todos somos diferentes. Cada persona con su diversidad, con su opinión, con sus diferentes creencias, con diferentes intereses, con diferentes anhelos, se sienten de manera distinta, hacen parte de nuestro territorio y esa diversidad representa color. Entonces, para que un territorio sea sin discriminación y sea un territorio en paz, necesita ser un territorio que acepte esa diversidad, necesita ser un territorio de colores. Y al final, esa cantidad de colores y esa diversidad le va a aportar a ese territorio una belleza distinta, una belleza especial, una riqueza especial. Entonces, por eso el territorio que vamos a construir va a ser un territorio de colores, donde haya mucha diversidad y que esa diversidad se la aporten las personas. ¿Por qué? Porque es necesario que durante todo el proceso de reconstrucción nosotros nos pensemos lo siguiente, y es que en primer lugar debe enfocarse las relaciones entre las personas. Yo he hablado de territorio, pero quiero aclarar que cuando yo me refiero a territorio no necesariamente me refiero a edificios, no me refiero a la escuela, a la alcaldía, a la iglesia, al hospital. Esos elementos son importantes, claro, pero el territorio lo componen las personas que están ahí y se compone de las relaciones entre las personas. Entonces, a la hora de restablecer y a la hora de reconstruir y a la hora de sanar, nos vamos a focalizar y vamos a poner como prioridad a las personas. Ese tiene que estar en nuestro podio, por eso está ahí como en un podio en la imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de reconstruir el territorio, realmente estoy hablando de reconstruir el tejido social. Es una reconstrucción de nuestro tejido social. La paz, como les decía, así como el territorio, la construyen las personas. La construyen y la constituyen las personas, las relaciones con las personas. Si queremos tener un tejido social fortalecido, necesitamos fortalecer los lazos, los vínculos, el cariño, el afecto que tenemos, no solo con mi familia, no solo con mis compañeros del colegio, no solo con mis compañeros del barrio, con todas las personas del territorio, y en eso consiste fortalecer el tejido social. Tejido social que cuando hay violencia se ve fracturado y se ve, digamos que dañado. Entonces por eso es necesario reconstruirlo. La reconstrucción del tejido social implica varios elementos que yo tengo aquí como una especie de checklist. Entonces, cuando nosotros vayamos a reconstruir nuestro territorio, o puede ser, digamos, nuestras relaciones en el colegio o en general, vamos a tener en cuenta estos elementos. Uno de ellos es reparar a las víctimas, ya lo vimos en esta clase, entonces vamos a devolvernos a esa clase a recordar en qué consiste reparar a las víctimas y por qué es importante. Es importante también restituir tierras. Recuerden que yo les mencionaba que gran parte del conflicto y la violencia que ha ocurrido en Colombia ha sido por pelearse por el territorio, por la tierra. Entonces es muy importante darle a cada persona lo que le pertenece, lo que es de ellos. También importante recuperar esas prácticas sociales. Muchas veces la dinámica de la violencia cambia las dinámicas sociales. Entonces, si nosotros como comunidad estamos acostumbrados a celebrar ciertas cosas o a realizar ciertas prácticas culturales y de pronto por la violencia dejamos de hacerlo, entonces, ¿qué pasa? Estas prácticas se pierden y para fortalecer los lazos es necesario recuperar esas prácticas. Otro elemento es promover la verdad, la justicia y el perdón, que son colores de la paz que ya hemos tratado en otras clases. Importante, garantizar la protección de la vida, de la dignidad y de los derechos humanos de todas y todas, que esto no se repita, y eso tiene que ver con esa promesa de no repetición, que es construir un territorio que sea fácil vivir en paz y que no queramos volver a la violencia. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de reconstruir el tejido social y a la hora de reconstruir nuestro territorio, que recuerde que se enfoca más que todo en reconstruir las relaciones que se vieron rotas por el conflicto o por la violencia. Entonces, con esto en mente, vamos a ir a un corto recreo y ya volvemos para hablar más sobre la importancia del tejido social en nuestra comunidad. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Territorios construidos con colores. Así debe ser la tierra, niñas, niños y señores. Paisajes iluminados, territorios de colores. Por eso, ¿qué significa
en el modo más estricto, una tierra donde se gestionen bien los conflictos. Una tierra donde se hable más de la naturaleza y las ideas distintas coman juntas en la mesa. Nuestras acciones sí cuentan, nuestro esfuerzo sí es notorio, pues nosotros le ponemos el color al territorio. Pues procuremos pintar cada panorama gris con el color que prefieras, el que te haga más feliz. Y volvemos a esta escuela de colores muy contentos porque tenemos una invitada muy especial. Ana María Suiz nos está llamando. Hola. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y usted? Súper, súper contenta de tenerte en esta escuela de colores, Ana María Suárez. ¿De dónde nos llamas? Desde Amagá. Desde Amagá, qué rico. ¿Y cómo está por allá todo en Amagá? ¿Cómo está ese territorio de Amagá? Muy bien, está muy lleno de muchos árboles, de muchas plantas, de mucha naturaleza. Si tú tuvieras que decirme, Ana María, en este momento, ¿de qué color es Amagá? ¿De qué color definirías Amagá? ¿O qué colores mejor? Si hay muchos, mejor. Amarillo, verde. Amarillo y verde. Súper, súper chévere. Ana María, estuviste conectada en nuestra clase de reconstrucción del territorio. Sí, señora. Qué rico. Y cuéntanos así algo que te haya quedado en particular de la clase que tú digas, esto me parece importante repetirlo. El mensaje que nos dejaste, que fue reparar las víctimas, es construir una paz de colores. Súper, súper, súper chévere. Es muy importante esto y gracias, Ana María, por recordarlo. Pero bueno, Ana María, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces en tu tiempo libre. Cuéntame más de ti. En mi tiempo libre suelo leer un libro, ver películas, jugar con mis amigos, Jugar compartir con en tus familia. amigos. Súper. Me voy a quedar con dos elementos, con compartir con mis amigos, con familia y jugar con mis amigos. Esas actividades, Ana María, resulta que fortalecen las relaciones con tu familia y con tus amigos y eso es muy importante a la hora de vivir contenta, vivir bien. ¿Te imaginas un mundo, Ana María, donde no puedas jugar más con tus amigos, donde ya no puedas compartir con tu familia? No, sería muy triste. Sería muy triste, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que un día te levantes sola y no encuentres a nadie y te levantes a buscar, ¿qué harías? No, ponerme muy triste. Pero ¿qué más? Por ejemplo, si te levantas y normalmente uno se levanta y saluda a la familia y no encuentras a nadie, ¿qué haces? Me pondría muy desconsolada, muy triste, hasta llorar. Es verdad. Por eso es importante hablar sobre el tejido social y por eso es importante fortalecer nuestras relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos. Cuéntanos, Ana María, por ejemplo, ¿tú qué crees que nos permite nosotros ayudar a fortalecer ese vínculo, por ejemplo, con tu familia? Charlar sobre cómo nos fue, por ejemplo, en el día, contarnos, a veces es bueno hablar sobre nuestros problemas para apoyarnos entre todos. Súper, súper. ¿Y tú crees que eso lo podríamos hacer con más personas, no solo con la familia, hacerlo con nuestros amigos, con nuestros compañeros? Sí, señora, con todo el mundo. ¿Y te gustaría, Ana María, asumir ese reto de voy a fortalecer, así como lo hago con mi familia, mis lazos y mis relaciones con las demás personas que me rodean? ¿Te gustaría asumir ese reto? Sí, señora, lo haría escuchando, dialogando y perdonando. Ay, súper, súper chévere, Ana María, lo tienes muy claro. Puedo decir que ya eres toda una agente de paz. Ana María, ¿de qué manera o con qué palabras invitarías a los chicos y chicas melos y melas que nos están escuchando a que asuman ese reto como tú? Les diría que tengan muy en cuenta, que se animen, que
Que es muy bueno reconstruir y reconstruye más que todo la paz. Correcto, muy bien, Ana María. Bueno, cuéntame más de ti, Ana María. Normalmente, ¿qué juegas con tus amigos? Pues me pongo a jugar, nos ponemos a hablar, nos compartimos lo que estemos haciendo. ¿Tus amigos son del barrio o del colegio? De los dos, De los dos. Cuando uno sale a vacaciones, ya ahorita que estamos a punto de entrar a vacaciones, como que uno empieza también a decir, el colegio es duro, pero yo voy a extrañar estar con mis amigos, jugar en los descansos, hablar con mis compañeros y mis compañeras. ¿Te pasa? A mí me pasaba mucho. sí, señor. Bueno, ¿y cómo vas terminando ese año escolar, este año escolar? ¿Qué tal? ¿Cómo terminamos? ¿En qué grado estás, perdón? Bien. Muy bien. Excelente, súper bien. Muy importante. Entonces, preparada para reunirse con la familia en diciembre, para fortalecer esos vínculos y para llevar mucho amor a todas las personas. ¿Verdad, Ana María? Sé que eres una chica muy mela y lo harás. Me alegra mucho escuchar eso, Ana María. ¿Algún mensaje especial que le quieras mandar a alguien? Algo que te ayude como a llegarle a algún corazoncito por ahí. Quiero enviar un mensaje de salud a todos los que estamos conectados y a ustedes más que todo, que nos sigan brindando espacios de aprendizajes amplios y diversos. Súper, Ana María. Me encantó ese mensaje. No sé, otro mensaje que le quieras mandar a alguien especial, un saludito, un abrazo que le quieras mandar a tu familia, a algún profe, algún amiguito, amiguita. Que todas las personas nos animemos a reconstruir la paz. Súper, súper, Ana María. Muchas gracias por ayudarme a construir esta clase con tus mensajes tan especiales. Yo te mando un abrazo gigante, un saludo gigante a todas las personas que están contigo, que te acompañan. Un abrazo a todas las personas de Amagá y espero escucharte nuevamente en esta Escuela de Colores. Sí, señora, igualmente. Un abrazo gigante, te quiero muchísimo. Yo también. Chao. Chao. Bueno, a mí me dejó muy motivada Ana María con esa invitación que nos hace y yo también les traigo una invitación muy especial. ¿Cuál es nuestra misión si deseamos aceptarla como agentes de paz? Entonces es convocar y llamar a la mayor cantidad de personas posibles a trabajar por la reconstrucción de las relaciones, aprovechar tal vez el tiempo libre que tenemos también para fortalecer el vínculo, no solo con los amiguitos que acostumbramos, sino con más personas y extender esa invitación a que, así como nos decía Ana María, a que apostemos por reconstruir paz en nuestro territorio. Entonces, si es así, vamos a darle a aceptar y vamos a apostar por tejer mejores relaciones. Y hablando de tejer, yo traigo algo bastante especial acá, enfocado en cómo esas relaciones, cómo ese tejido social compone nuestro territorio. Entonces me voy a pasar para acá abajo y resulta que yo he estado muy juiciosa tejiendo durante esta semana. Por ejemplo, yo aquí traje muy macro, pero lo podemos hacer en pequeño, el mapa de Colombia. Este es nuestro mapa de Colombia. Yo lo que hice, y les voy a explicar el paso a paso de lo que hice para que ustedes se animen y lo hagan en sus casas. Lo pueden hacer de este tamaño, lo pueden hacer muchísimo más grande. Esta idea surge de otra idea y es hacerlo con puntillas, pero a mí me pareció como más bonito y más delicado hacerlo con alfileres. Entonces yo lo que hice fue buscar el mapa de Colombia y empezar a poner alfileres. Y puse los alfileres con la forma del mapa de Colombia. Pero ¿qué pasa? Yo miré ese mapa y me di cuenta como que le hacía falta algo, incluso no se lograba diferenciar, ver que era el mapa de Colombia. Entonces me puse yo a coger hilos como estos de colores, porque recordemos que es la escuela de colores, y con estos hilos yo decidí ponerme a tejer. Cada hilo representa esa diversidad que compone nuestro territorio y cada lazo que yo mando representa esas relaciones con las personas, esos vínculos con las personas. Entonces yo aquí les voy a enseñar cómo podemos ir tejiendo. Por ejemplo, aquí tenemos este hilo verde, que a mí me parece que así como me decía Ana María, que Amagá es de color amarillo y verde, Colombia tiene mucho verde, entonces yo voy a tejer más cosas de color verde. Entonces yo lo que hago es que con mucho cuidado empiezo a tejer. ¿Por qué requiere cuidado? No sé si ahí se ve bien. ¿Por qué requiere cuidado? Porque
Resulta que para reconstruir nuestras relaciones hay que tener paciencia y delicadeza. Y estoy muy contenta porque nos está llamando otra chica mela, Angeli de Itagüí. Hola Angeli, ¿me oyes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angeli? Me encontraste aquí tejiendo el territorio colombiano. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Me alegra mucho, yo estoy muy contenta además de escucharte, Angeli. Cuéntanos desde dónde nos llamas, de Itagüí, ya me habían dicho. Sí, claro, de Itagüí. Qué chévere, Angeli. ¿Qué opinas de este mapa de Colombia que hemos estado aquí tejiendo en nuestra escuela de colores? Bueno, me parece muy bonito y según entiendo en lo que te he escuchado resaltando los colores que están mucho en Colombia, que resaltan como el verde de las montañas, de los paisajes. ¿Correcto? ¿Qué otros colores imaginas que componen nuestro territorio? Bueno, yo diría que el azul, porque estamos representando ahí los ríos, los mares, como de ríos estaría el Amazonas, que tenemos la fortuna de que pase por Colombia, y también de mares podría poner el que hay acá en Antioquia, no recuerdo muy bien el nombre, también el otro que yo conozco, que es Coveñas. Entonces diría que también me parecería que quedaría muy bonito resaltando este color. Es muy importante, pero también es importante, Angeli, resaltar ese color que aportan las personas y que a la larga construye paz en nuestro territorio. Entonces, pensémonos, o ayúdame a pensar esos colores que aportan las personas. No tanto, digamos, que las cosas físicas como las personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el color morado, entonces yo siento que yo, Daniela, le puedo aportar un poco de morado a mi territorio. Así, ¿qué otro color te gustaría, digamos, que le pusiéramos a este mapa de Colombia que esté enfocado en Angeli, por ejemplo? Bueno, digamos que a mí me gustan, tengo mucha atención y mucho encanto por los colores que son pasteles. Además de que para mí, desde mi punto de vista, representan ternura por el color que se ve tan clarito y hermoso. Yo pensaría que podríamos ponerle un rosadito pastel o un verde pastel. Y el morado, cuando es pastel, el que a ti te gusta mucho, es divino. Tienes toda la razón, Angeli. Mira la importancia, Angeli, de escuchar la opinión de las demás personas. Yo compré hilos de colores, digamos, neutros. No había pensado en aportarle un color pastel y gracias a que te escuché, ahora voy a poder nutrir mi mapa con más colores y más elementos, Angeli. ¿Qué te parece? ¿Viste lo mucho que entre todos y todos podemos construir nuestro territorio? Así mismo pasa en la vida cotidiana y en la reconstrucción de paz. Claro, es que con la opinión de las personas podemos saber qué cosas están bien para unas y qué no, para así llegar a una decisión donde todos convivan y esté bien, porque sin convivencia no va a ser un mundo de paz. Para poder llegar a un lugar muy bonito es donde todos se sientan conformes con eso. Para que haya convivencia en paz necesitamos que todos estemos bien. Muchísimas gracias, Angeli. Muchas gracias por atreverte a llamar, por ayudarme a construir este territorio tan hermoso y muchas gracias por compartir tu opinión, que la valoro mucho. Te mando un saludo gigante, gigante, gigante. Eres una niña muy mela y nos encanta poder escucharte. Un abrazo y un beso. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Chao! Y así como nos decía Angeli, el territorio lo tenemos que construir todos para que haya convivencia y paz. Entonces la invitación es a que dejamos relaciones sociales, relaciones con las personas y construyamos paz. Les mando un saludo gigante y no olviden los saludos y los retos de esta semana.